Lucía siempre fue una mujer trabajadora y determinada. Desde joven tenía una pasión por el mundo de la belleza y por las sonrisas que proporcionaba a sus clientas. En Tijuana, construyó su pequeño salón con mucho esfuerzo y ese espacio se convirtió en su refugio, su orgullo. Todos los días recibía a sus clientas con entusiasmo, pero la realidad financiera que enfrentaba fuera de ahí era muy diferente. Con el paso del tiempo, las dificultades comenzaron a acumularse. Facturas de proveedores, el alquiler del salón, costos de materiales de calidad. Todo eso, sumado a una disminución en la cantidad de clientas debido a una crisis económica, empezó a convertirse en una carga demasiado pesada para Lucía. Las facturas seguían llegando y ya no tenía de dónde sacar dinero. El salón, que era su sueño hecho realidad, comenzaba a transformarse en una pesadilla financiera. Finalmente, la decisión que ella tanto temía se volvió inevitable. Lucía tuvo que cerrar las puertas de su salón. La quiebra fue un golpe devastador. En ese momento sintió como si todo su esfuerzo y dedicación no hubieran sido suficientes. La sensación de fracaso e impotencia invadió sus pensamientos y comenzó a dudar de sí misma. ¿En qué me equivoqué?, se preguntaba. La presión de las expectativas de la sociedad y el juicio silencioso de quienes veían cómo su sueño se derrumbaba eran aplastantes. Aquellos que antes la admiraban por su trabajo ahora le ofrecían palabras de consuelo, pero detrás de ellas Lucía sentía la sombra de la duda. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Realmente soy capaz? Empezó a creer que la escasez formaba parte de su realidad y que tal vez la prosperidad financiera era algo fuera de su alcance. Ese fue el punto más bajo de la vida de Lucía. Sin embargo, el cierre del salón no fue el final de su camino, sino solo el comienzo de una transformación. En ese momento, en el fondo del pozo, se dio cuenta de que algo tenía que cambiar, y ese cambio comenzaría con su mentalidad. La superación no solo exigiría fuerza de voluntad, sino una nueva manera de ver cómo manejaba sus finanzas, sus miedos y sobre todo sus emociones. Tras el cierre del salón, Lucía pasó semanas sintiendo el peso de la derrota. Sin embargo, en medio de la turbulencia de emociones y pensamientos negativos, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Sabía que no podía permanecer en ese estado de desánimo. Un día, mientras se miraba al espejo, reflexionando sobre todo lo que había pasado, una idea vino a su mente. ¿Y si el problema no fue lo que hice, sino la forma en que estaba viendo la situación? Lucía decidió que no era el momento de rendirse. Comenzó a estudiar qué había salido mal, no solo en su negocio, sino en su propia mentalidad. Leyó libros sobre finanzas, asistió a conferencias motivacionales y empezó a darse cuenta de que el éxito financiero no se trataba solo de ganar más dinero, sino de tener una visión clara sobre él. Fue en ese proceso que comenzó a identificar el miedo y las creencias limitantes que la habían aprisionado durante tanto tiempo. Comprendió que su error no había sido el fracaso del salón, sino la falta de un plan para innovar y crecer. Mientras reorganizaba sus ideas, Lucía recordó algo que siempre había estado presente en su camino: el deseo de ofrecer cuidados de belleza de manera natural y accesible. Desde la época en que era estilista, le gustaba mezclar ingredientes caseros para tratamientos de piel y cabello de sus clientas. Era algo que hacía por placer, pero nunca había pensado en convertirlo en algo grande. Hasta ahora. Decidida a cambiar su vida, Lucía comenzó a estudiar más profundamente sobre los beneficios de los ingredientes naturales para la belleza. Probó fórmulas, creó productos para amigos y familiares, y poco a poco fue moldeando lo que se convertiría en su nueva oportunidad de negocio: una línea de productos de belleza completamente naturales. Lo que antes era solo una habilidad escondida, ahora se estaba convirtiendo en su boleto para salir de las deudas. Esa decisión de crear algo nuevo fue el punto de inflexión. Lucía entendió que no necesitaba aferrarse a lo que había perdido, sino enfocarse en cómo podía transformar su pasión en una fuente de prosperidad. Se dio cuenta de que la clave para el éxito financiero era innovar, buscar lo que la diferenciaba y creer que, con trabajo duro y una mentalidad enfocada en el crecimiento, era posible transformar su realidad. En ese momento, Lucía se liberó de las expectativas que otros habían puesto sobre ella y comenzó a creer que su valor no estaba en lo que tenía, sino en lo que era capaz de construir. El verdadero cambio llegó cuando dejó de verse como víctima de las circunstancias y comenzó a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer y reinventarse.
Esta nueva visión del mundo fue lo que la impulsó a continuar. Y el impacto fue tan grande que no solo empezó a pagar sus deudas, sino que también comenzó a construir algo que generaría aún más valor y oportunidades en el futuro. Con su nueva visión y propósito, Lucía se arremangó y comenzó a dar vida a su proyecto. No contaba con grandes recursos financieros, pero eso no la detuvo. Usando lo que quedaba de sus ahorros y contando con la ayuda de amigos cercanos, Lucía empezó a crear los primeros lotes de su línea de productos de belleza artesanales. Sabía que cada centavo debía ser bien dirigido, así que trabajó con ingredientes naturales accesibles y reutilizó envases. Su pequeño apartamento se convirtió en un laboratorio improvisado, donde probaba fórmulas y perfeccionaba cada detalle. Sin embargo, el camino no fue fácil. La falta de capital fue uno de los primeros desafíos. No tenía cómo contratar un equipo ni montar una tienda física para vender sus productos, pero se negó a dejar que eso la paralizara. En lugar de eso, decidió aprender sobre marketing digital. Pasó noches estudiando estrategias de ventas en línea, entendiendo cómo funcionaban las redes sociales y el impacto de las plataformas de comercio electrónico. Fue un proceso lleno de dudas e incertidumbres, pero Lucía estaba decidida. Lanzó sus productos en un sitio web sencillo y comenzó a promocionarlos en las redes sociales. Al principio, las ventas eran escasas, pero con cada cliente satisfecho que comentaba sobre los resultados de los productos, su confianza aumentaba. Hubo momentos en los que las personas a su alrededor cuestionaban si ese esfuerzo realmente valía la pena. Familiares y conocidos la miraban con escepticismo, sugiriéndole que buscara un empleo estable, algo más seguro. Pero Lucía había cambiado. Ya no se dejaba influenciar por las opiniones de los demás. Sabía que su éxito dependía de su determinación y de su visión a largo plazo. A lo largo de este proceso, tuvo que aprender a controlar sus emociones. En los días en que las ventas no iban bien, en lugar de sucumbir al miedo y la frustración, se enfocaba en mejorar sus estrategias y en mantenerse positiva. Fue fundamental aprender a dominar sus pensamientos negativos y evitar caer en la trampa de la autocompasión. Cada pequeño obstáculo era visto como una lección. Lucía entendía que la resiliencia era su mayor aliada. Cuando se sentía desanimada, recordaba el motivo por el cual había comenzado. No se trataba solo de pagar sus deudas, sino de crear algo que la representara, algo que aportara valor a las personas y también a su propia vida. Con el tiempo, la consistencia y el enfoque empezaron a dar frutos. Las ventas en línea aumentaron y su nombre comenzó a ser reconocido. Los clientes compartían en redes sociales sus experiencias con los productos naturales de Lucía, lo que generaba más interés y demanda. Poco a poco, vio cómo su decepción y su negocio crecía. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como un pequeño emprendimiento de productos de belleza artesanales ganó tracción y se transformó en un verdadero éxito. Las ventas en línea de Lucía se dispararon, impulsadas por el boca a boca y las recomendaciones en las redes sociales. Cada comentario positivo era un recordatorio de que su arduo trabajo estaba dando frutos, y la confianza que antes le faltaba ahora la impulsaba a pensar en grande. Finalmente, después de meses de intensa dedicación, Lucía logró algo que al inicio de su jornada parecía imposible. Pagó todas sus deudas. Ese peso que la mantenía atada al pasado finalmente se disolvió. El sentimiento de libertad era inmenso, pero el verdadero triunfo de Lucía estaba en algo mucho más profundo: la transformación de su mentalidad. Ya no se veía a sí misma como alguien que necesitaba luchar para sobrevivir, sino como una emprendedora capaz de prosperar. Su visión ya no era solo liquidar deudas, sino construir algo duradero y significativo. Con sus finanzas estabilizadas, Lucía decidió reinvertir las ganancias de su negocio. Sabía que, para crecer, necesitaba más estructura y capacidad de producción. Así, comenzó a expandir sus horizontes. Abrió nuevos salones de belleza, ahora con un diferencial. Ofrecían tratamientos basados en sus productos naturales, lo que atraía a una clientela aún más leal. Pero no se detuvo ahí. La demanda de sus productos crecía tanto que el pequeño laboratorio improvisado en su apartamento ya no era suficiente. Lucía decidió dar el siguiente gran paso: construir una fábrica. Este fue el mayor símbolo de su nueva fase, de su transición de la escasez a la prosperidad. La fábrica no solo representaba la expansión de su producción, sino también el impacto que su trabajo estaba generando, creando empleos y cambiando la vida de otras personas.
Lucía sabía que el éxito financiero no era solo cuestión de suerte o talento, sino de enfoque y control emocional. En momentos de crisis, en lugar de dejarse llevar por el miedo, se mantuvo firme en sus metas y logró mantener el equilibrio. Esa habilidad para controlar sus emociones y tomar decisiones estratégicas fue lo que la hizo prosperar en medio de tantos desafíos. Ahora, al mirar su trayectoria, Lucía comprendía que la riqueza no se trata solo de dinero, sino de mentalidad. Fue ese cambio de perspectiva, ver oportunidades en medio de la adversidad y no dejarse influenciar por las expectativas negativas de los demás, lo que la llevó al éxito. Dejó atrás las dudas y las creencias limitantes y se permitió soñar en grande, transformar su talento en un legado y crear un futuro próspero. Hoy, Lucía ya no es solo una empresaria exitosa. Se ha convertido en una inspiración viviente, especialmente para otras mujeres que, al igual que ella, enfrentan dificultades financieras y desafíos personales. Su historia de superación resonó en su comunidad y más allá, convirtiéndola en una voz poderosa sobre cómo transformar las adversidades en oportunidades. Sabía lo fácil que era sentirse derrotada por las circunstancias, pero también sabía que el verdadero poder estaba en cómo reaccionamos ante esas dificultades. A lo largo de su camino, Lucía aprendió una lección crucial. Para alcanzar la libertad financiera, era necesario cambiar la manera en que veía el mundo y, principalmente, cómo se veía a sí misma. Comprendió que el primer paso era controlar sus emociones y dejar de lado las influencias negativas. Muchas veces eran las opiniones y expectativas de otras personas las que la hacían dudar de su propio potencial. Pero al liberarse de esas limitaciones, pudo ver que el verdadero obstáculo estaba en su mentalidad. Lucía comenzó a compartir su historia con otras mujeres que atravesaban crisis similares. Su consejo era claro: no dejen que el miedo o el fracaso momentáneo definan quiénes son. Crean en sus talentos. Eliminen las influencias que las arrastran hacia abajo y enfóquense en una visión a largo plazo. Ella enfatizaba que el éxito no llegaba de la noche a la mañana, sino que se construía ladrillo por ladrillo a través de la persistencia, la resiliencia y una mentalidad de crecimiento. Al enseñar a otras personas, Lucía demostraba que la riqueza no era algo inalcanzable, reservado para unos pocos. Por el contrario, probaba que con una mentalidad bien estructurada, decisiones sabias y acciones constantes, cualquiera podría reescribir su propia historia. Las creencias que tenemos sobre el dinero, decía, muchas veces nos mantienen atrapados en la escasez, pero la prosperidad comienza cuando cambiamos nuestra forma de pensar y actuamos en concordancia con esa nueva visión. Su trayectoria desafiaba a todos a cuestionar sus propias creencias sobre el éxito financiero. Mostraba que la verdadera riqueza no se encontraba solo en los bienes materiales, sino en la libertad que viene de controlar tu destino, construir algo significativo y ayudar a otros a hacer lo mismo. Lucía había pasado de ser una víctima de la crisis a una líder empresarial respetada, no porque tuvo suerte, sino porque eligió levantarse después de cada caída, aprender de sus errores y seguir adelante. Ahora, al mirar todo lo que ha logrado, Lucía sigue desafiando a quienes la rodean a no aceptar menos de lo que merecen. Su mensaje es claro: con la mentalidad correcta y acciones consistentes, la libertad financiera está al alcance de todos. La verdadera riqueza está en creer en el propio poder de crear un futuro mejor, sin importar las circunstancias. Y con esto, Lucía inspira a otras personas a dar el primer paso en la dirección de sus sueños.